Hoy es un programa diferente y muy especial por el tema que vamos a tratar y por el formato que hemos elegido. Bienvenidos a La Iglesia que Ilumina, un podcast católico para los últimos tiempos. La iglesia que ilumina es la que arde. La iglesia que ilumina es la que arde en las ansias redentoras del corazón de Cristo. Es el mes de mayo, el mes que tradicionalmente se dedica a la Virgen María, y hemos aprovechado para juntarnos los 4 que realizamos este podcast para tener un programa diferente. Aquí estoy con Dani. Hola, Dani. Hola, Pablo. Estamos con José Ángel. Muy buenas. Y estamos con Jesús. Hola. Y yo soy Pablo de María. Hoy no tenemos las secciones acostumbradas, sino que vamos a dedicar el programa a debatir y tratar de contestar algunas preguntas sobre la figura de la Virgen María. Es una figura llena de contrastes hoy en día. Y nada, la primera que queremos contestar es ¿quién es la Virgen María? Vamos a ver primero qué nos dice la Iglesia a través de los dogmas. El primero es la Inmaculada Concepción, es decir, que María fue concebida sin pecado original, predestinada para la misión. También nos dice la Iglesia que es virgen perpetua, es decir, que es virgen antes, durante y después del parto. Es decir, no conoció a varón, como bien dice la Escritura. Y también el parto no sabemos cómo fue, pero sabemos que no fue como nos lo pintan en muchos sitios, ¿no? Sino que fue un parto virginal, misterioso, de dar a luz verdaderamente al Hijo de Dios. Y precisamente porque es Inmaculada Concepción y está libre del pecado original, pues sabemos que fue sin dolor, porque ese fue uno de los castigos que el Señor impuso a la humanidad a través de Eva cuando pecaron contra Dios en el paraíso, y Dios les dijo, ¿no? Pues parirás con dolor. Entonces la Virgen, en el privilegio de su Inmaculada Concepción, pues sabemos, sabemos, es dogma de fe, que parió sin dolor. Eso es. Bueno, quizás el más importante de los dogmas, porque al final es el que engloba a todos los demás, es que la Virgen María es Madre de Dios. Un Dios que, siendo omnipotente, podía haber venido a la tierra de 1000 maneras, pero quiso tener una madre y Dios quiso servirse de la Virgen María. Por lo tanto, es Madre de Dios verdaderamente. También sabemos que fue asunta al cielo en cuerpo y alma, unido a lo que decías, Dani, que no, al ser inmaculada y al no haber pecado, al no haber conocido la corrupción del pecado y de la muerte, pues está en el cielo en cuerpo y alma, tal y como pues esperamos estar nosotros algún día. ¿Qué podemos decir más? Pues que es la hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo. ¿Qué más podemos decir de la Virgen María? Bueno, que todavía no ha sido declarado como dogma, digamos de forma oficial, pues sí que podemos decir además que es doctrina común de la Iglesia, que María es corredentora con Cristo, que es mediadora de todas las gracias y que es madre de la Iglesia. Y luego hay mucha devoción a la Virgen, ¿no? Sobre todo aquí en España. Hay muchas oraciones dedicadas a ella, hay muchas formas de alabarla. Y también podemos encontrar en el Santo Rosario, o en las letanías concretamente, aquí se encuentran recopiladas una gran cantidad de cualidades y atributos de la Virgen, y a través de estas también podemos conocerla. Y que han sido, pues, eso como tú has dicho, ¿no? Fruto no, pero sí que han sido rezadas, sobre todo pues por la devoción popular, el amor que tenía la Iglesia, a través pues, de los santos y de los papas, para pues honrar a la Virgen Santísima, a nuestra Madre. De hecho, parece que se le honra tanto que muchos, y ha sido siempre una de las críticas a la Virgen, y por ejemplo desde el protestantismo, o ya pues directamente desde los mismos católicos también, a que se alaba demasiado a la Virgen, ¿no? De que alabar tanto a la Virgen puede ser o supone desplazar a Jesús, ¿no? ¿Qué opináis de esto? A ver, yo también con lo que ha dicho Dani antes de que he especificado, ¿no? Bueno, lo has dicho tú, creo, Pablo, que la Virgen María es esposa del Espíritu Santo. En el Génesis pone que cuando el esposo se une a su esposa son una sola carne. En este caso también se puede ver así, como que la Virgen María y el Espíritu Santo son uno solo, en virtud de su desposorio, ¿no? De su matrimonio, por así decirlo. Entonces, cualquier alabanza que se haga a la Virgen se le hace al Espíritu Santo por definición, ¿no? Entonces es imposible alabar a la Virgen y dejar a Dios de lado, porque van juntos el Espíritu Santo y la Virgen. Y además la Virgen es madre de Jesús. A todos los hijos nos gusta que la vean a nuestra madre, y no es es el caso de Jesús también, no es diferente en este caso. Así es, y otra de las cosas que
que suele pasar ya no es tanto decir que nos desplaza, pero sí relegarla a un segundo plano, ¿no? Dice, no, ella es madre y discípula, ya está, nada más, ¿no? Pero vemos claramente en las letanías y en tantos sitios que eso pues no es así. Además, es un poco, yo creo que lo mismo que algunos tratan de hacer con nuestro Señor, ¿no? O sea, el sobrehumanizarle, para que se entienda bien, ¿no? Pues como ese subrayar sus rasgos humanos para que nos sintamos identificados con Él, para que pues despierte sentimientos, ¿no? De bondad y en nosotros, pero a costa de ¿qué? De ocultar, ¿no? Y de poner muchas veces en duda sus propiedades divinas, ¿no? Y parece que hoy en día muchos quieren hacer lo mismo con la Virgen, ¿no? Pues eso, presentarla como una mujer normal, como pues nada, una mujer buena, discípula, madre, ¿no? Pues lo que podríamos decir de cualquier mujer católica que tenga hijos, ¿no? Y al final, pues lo que se busca muchas veces es pues negar o ocultar pues todas esas gracias y todos esos privilegios que Dios le ha otorgado en justicia, ¿no? Sí, es un libro que me gusta mucho, que yo creo que resume cómo hay que llevar la devoción a la Virgen o cuál es el papel de la Virgen, que es el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen de San Luis María Griñón de Montfort. Yo creo que aquí está resumido y además de una forma excelsa cuál es el papel de la Virgen en la salvación, por qué Dios ha querido servirse de la Virgen, Él que es omnipotente y podría haber hecho todo por sí mismo, pero quiso nacer de la Virgen María, quiso hacerse pues su hijo, someterse a ella y luego pues quiso también a través de ella llenarnos de gracias. Al final lo que dice este santo es que María es el camino más directo a Jesús y que María es por quien vino Jesús al mundo y por quien quiere reinar pues llegado el tiempo. Comentábamos que hay muchos contrastes hoy en día y mucho es debido al tema de las apariciones de la Virgen. Ha habido hay muchas reconocidas por la Iglesia, por supuesto, pero parece que hoy en día se tiende a no escuchar o a no tomar tan en serio. Vamos a contestar primero a la pregunta. ¿La Virgen se aparece de verdad? Pues hombre, la Iglesia nos dice que sí, así que deberíamos creerlo. ¿Y cómo nos dice la Iglesia que sí? Pues reconociendo algunas de esas manifestaciones, algunas de esas apariciones y afirmando pues, que son de origen sobrenatural. Y aparte de ello, pues tenemos miles y cientos de miles, me atrevo a decir, de personas que han sido testigos de pues, los milagros que han acompañado a esas apariciones, pues curaciones milagrosas. En Fátima tenemos el milagro del sol, que nos dicen que fue visto por 70.000 personas. Quiere decir que nos lo dice la Iglesia y aparte hay testigos que dan fe de que eso ha ocurrido, aunque no hayan visto directamente a la Virgen, pero han visto las gracias de conversión, las gracias de, como digo, pues de curaciones milagrosas que han envuelto pues estas apariciones. A mí también se me ocurre al escuchar esta pregunta un símil, que es como ante la duda, ¿qué es mejor, creer en Dios o no? Pues obviamente es mejor creer porque el castigo es más grande, es muy grande como para tomar ese riesgo, ¿no? Del mismo modo, yo creo que lo mejor sería ser sencillos y realmente creer que se aparece. Creo que sería mejor pensar que la Virgen, como nos quiere tanto, pues es capaz de venir a la tierra incluso después de que hayamos matado a su hijo y que es capaz de venir para que de esta forma creamos y volvamos a Dios. Otro de los frutos también que se puede ver de las apariciones o de algunas de ellas es las profecías que se acaban cumpliendo. Por ejemplo, me viene ahora a la cabeza la Virgen del Buen Suceso en Ecuador, que en aquel entonces no se llamaba Ecuador y que la Virgen ahí profetizó que se iba a llamar Ecuador en un momento, lo cual pasó. Y también profetizó que un presidente de Ecuador católico sería asesinado en la plaza donde se encuentra el convento donde se apareció la Virgen, y así sucedió. Entonces, estas profecías que se cumplen también pueden ser una prueba de que las apariciones son verdaderas. Sí, hemos dicho que lo dice la Iglesia, los frutos, el que nos conviene creerlo, se cumplen las profecías, y es que además yo añadiría que no solo la Iglesia reconoce las apariciones, sino que ha reconocido la santidad de muchos de los videntes, ¿no? Por ejemplo, pues Juan Diego es San Juan Diego, la Virgen de Guadalupe, Santa Catalina Labouré, Nuestra Señora de las Gracias, Santa Bernadette en Lourdes. O sea, está confirmado tanto por
por las apariciones en sí desde la Iglesia como por la vida de esos videntes, ¿no? La pregunta es, ¿por qué se aparece la Virgen, ¿no? ¿Por qué se aparece tantas veces? La primera data del año 40, ¿no? Que es la del Pilar a Santiago, pero tenemos un montón de apariciones aprobadas por la Iglesia y luego las apariciones aprobadas, digamos, a nivel local por los obispos, que son los que tienen también la potestad de analizarlas, ¿no? ¿Por qué se aparece la Virgen? Pues yo diría en primer lugar por voluntad de Dios, ¿no? Porque pues Dios sigue comunicándose con los hombres y igual que lo ha hecho pues a través de la historia, pues vemos tantos ejemplos en el Antiguo Testamento, a través de los profetas. Y bueno, yo creo que si Dios habló y preparó a su pueblo para la llegada del Mesías, a través de los profetas, como he dicho, pues yo creo que es lógico que siga también pues hablando y guiando a su iglesia para prepararle para la segunda venida de Cristo, ¿no? A través pues de otros profetas, y entre esos profetas pues creo que la principal pues es la Santísima Virgen. Además pues porque es nuestra madre, ¿no? Y pues al final si nosotros somos sus hijos, pues ella va a querer que todos los hombres que somos sus hijos nos salvemos, ¿no? Y para ello pues remueve cielo y tierra pues para transmitirnos su amor y su cercanía, para corregirnos, para enseñarnos a rezar muchas veces, para pues realmente, como hemos dicho antes, para llevarnos a Cristo y que estemos más cerca del cielo. Como vemos en el Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento surgían para encauzar al pueblo porque se estaba desviando, ¿no? Y ahora en estos tiempos no somos mejores realmente que en los del Antiguo Testamento, porque sí tenemos la gracia que Cristo ha restaurado, tenemos el Evangelio, tenemos todos los santos y la historia de la Iglesia, pero vemos que en la historia que el pueblo de Dios o la humanidad se ha ido desviando de su camino, que es evangelizar al mundo y llevar a las almas al cielo. Entonces, igual que en el Antiguo Testamento, los profetas surgían para reencaminar a la humanidad, al pueblo de Israel en este caso, pues la Virgen se tiene que aparecer también para reencauzarnos a nosotros, porque nos desviamos de nuestro propósito, que es salvar nuestra alma y salvar las almas de nuestros hermanos. Sí, otra cosa que se suele decir de las apariciones, aparte de que ahora parece que se aparece a todo el mundo, ¿no? Pero ya hemos dicho que hay un criterio también y la guía de la Iglesia está ahí para esclarecer. También se dice pues que vale, que sí, la Virgen se aparece, pero tampoco hay que hacerle mucho caso, ¿no? O no es necesario para salvarnos, o bueno, solo es una criatura, como si viniera de parte suya propia, ¿no? Como si no viniera de Dios. ¿Qué podemos decir a toda la gente que dice, bueno, es que al final hay tantas apariciones, ¿cómo saber? Tantos videntes, entonces ya mejor no creo en nada, yo voy a los sacramentos, al Señor, a la Biblia y ya está? Sí que es verdad que algunos se escudan, ¿no? También en que no son parte de la revelación o que no pertenecen al depósito de la fe, ¿no? También para desacreditarlas o para ponerlas en duda. Pero al final, pues si tú crees que la Virgen es tu madre quiere lo mejor para ti. Entonces no escuchar a tu madre, aunque sea la madre de la tierra, normalmente pues tiene consecuencias negativas, ¿no? Para tu vida. Pues cuanto más si es la madre del cielo, es la madre de Dios, es la madre que ve pues cómo es nuestra vida, ve los peligros a los que nos podemos enfrentar y pues nos está previniendo muchas veces, nos está pidiendo que recemos unos por otros, pues, como dijo en Fátima, ¿no? Pues que hay muchos pecadores que se pierden porque no hay nadie que rece por ellos. Pues ella, que quiere a todos sus hijos, avisa a unos para, oye, rezad por tu hermano que se puede perder, ¿no? Entonces, es que todos son ventajas visto así, ¿no? O sea, despreciar el consejo, el aviso de una madre nunca ha salido bien, creo yo, en la historia de la humanidad, cuanto más si es la Santísima Virgen, ¿no? Y esto yo, relacionándolo también con el Evangelio, esto que hemos dicho de no aceptar o aquello que la Virgen nos dice, me he recordado cuando Jesús habla en el Evangelio sobre no echar las perlas ante los puercos. Es decir, si nosotros no aprovechamos estos mensajes, estas apariciones de la Virgen que nos da precisamente para que creamos, estaremos actuando de la misma manera como los puercos, ¿no? Que pisoteando las perlas que nos vienen del cielo. Pues sí, porque hablamos de que es una madre que nos da consejos y realmente
las cosas que dice la Virgen suelen ser comunes respecto a todas las apariciones y sobre todo comunes con el Evangelio. Porque ¿qué dice la Virgen cuando se aparece? Bueno, pues nos pide que recemos, ¿no? Sobre todo, yo creo que es el mensaje central, o uno de los mensajes centrales. Muchas veces pide concretamente que se rece el Santo Rosario, que hagamos sacrificios, que recemos por los pecadores, como hemos dicho. Nos pide que nos consagremos a su Inmaculado Corazón, porque ese va a ser nuestro refugio frente al maligno, frente a las dificultades, frente a las persecuciones. Bueno, a veces también, como he dicho, pues nos enseña a nuevas oraciones o nos enseña a rezar mejor. Tenemos la oración también de Fátima, ¿no? Pues oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas, ¿no? Muchas veces pues nos da devociones también, ¿no? Pues hemos mencionado el rosario, pero tenemos el escapulario, por ejemplo, la comunión reparadora de los primeros sábados de mes. Bueno, no sé, podéis completar si queréis. Yo lo que veo es que la Virgen es, como se dice, la omnipotencia suplicante, ¿no? Que todo lo que le pide a Dios, Dios se lo otorga. Entonces, yo veo que a lo largo de la historia, cada vez más, o cada vez que nos acercamos más al tiempo presente, la Virgen ha ido como haciéndonos la vida más fácil en ese sentido, de espiritualmente, que pues si lo que les pedía a la gente en el siglo V, pues a nosotros no nos lo pide eso, nos pide cosas mucho más sencillas, ¿no? Y eso tiene que ver también con la salud espiritual que tenemos en estos tiempos, es que tenemos esta sociedad hoy en día. Entonces, la Virgen, al ver esto, ella quiere que nos salvemos todos, obviamente, y entonces le pide al Señor aparecerse a nosotros para ayudarnos a salvarnos, ¿no? Y como somos tan duros de mollera, pues nos lo da como mascadito ya, porque me vas a decir que la devoción a los 9 primeros viernes o a los 5 primeros sábados, pues es un chollo, o sea, eso es súper fácil de hacer. Hay unas promesas tremendas, para el que no las conozca, sí, que las busque, porque es una promesa de verdad increíble. O el escapulario, que llevar el escapulario y te libras del infierno. O sea, obviamente llevarlo con devoción, pero solo con eso ya te libras del infierno y al sábado siguiente de tu muerte vas al cielo. O sea, es que está todo mascadito y todo, vamos, es más fácil imposible. Y aún así... Exacto. Y cada vez más fácil. Claro, otra de las cosas que suele apartar a la gente, o que genera también mucho morbo entre la gente, es el tema de las profecías, ¿no? Porque muchas veces la Virgen, aparte de exhortarnos a la conversión y a la oración y ponernos estas facilidades, pues nos habla también de las consecuencias de qué pasa si no seguimos esos consejos, ¿no? Es eso que está intercediendo ante Dios por nosotros, por nuestra salvación, pero también nos dice qué pasará si no cumplimos eso, ¿no? Y esto es lo que genera, pues eso, mucho morbo, mucho interés por la gente, viendo si se cumplen o no, o piensan que no se cumplen, entonces no sigo las apariciones. ¿Qué profecías así recordáis? Antes has mencionado tú una, Jesús, que se haya cumplido. ¿Qué más ejemplos tenemos de que lo que dice la Virgen se cumple realmente? Bueno, muchas veces, antes de poner ejemplos concretos, yo creo que al final las profecías siempre están supeditadas a la conversión de las personas. O sea, hay quien dice, es que son catástrofes, tal, y lo que tú has dicho, ¿no? Hay como cierto morbo de a ver si va a pasar, a ver qué día, qué hora, ¿no? Pero al final esos avisos o esas advertencias que nos da la Virgen es pues para movernos a la conversión, que es al final el fin último de estas apariciones, ¿no? Pero luego hemos visto, ¿no? Y podemos ver a lo largo, sobre todo, pues yo creo, especialmente los últimos 200 años, como muchísimas de las profecías de la Virgen se han cumplido precisamente porque no hemos cambiado, ¿no? nuestra vida. Bueno, yo creo que una de las más conocidas son las de Fátima, pues cuando dijo, por ejemplo, que si no había una conversión después de la guerra, apareció en mitad cuando estaban en la Primera Guerra Mundial, que si no había una conversión iba a venir una guerra peor durante el pontificado de Pío XI, creo que es,
y se cumplió con la Segunda Guerra Mundial. Tenemos también, muchas veces, pues también habló de la conversión de Rusia, pidió que se consagrara su corazón, Rusia, a su corazón inmaculado, y entonces, si eso se hacía, según los criterios que ella dio, dijo que habría paz, ¿no? Si no, pues Rusia esparciría sus errores por todo el mundo. Vemos cómo, pues, el comunismo, concretamente, pues es uno de esos errores que se han extendido por todo el mundo y que todavía sigue, pues, haciendo un daño tremendo en la fe y en la vida de muchos países, ¿no? Otra profecía, pues también es eso, ¿no? Que muchas almas van al infierno por no tener quien se sacrifique y rece por ellas. Lo que nos está diciendo también es que el infierno no está vacío, porque eso está pasando, ya aunque todavía no podamos nosotros comprobarlo. Y luego, pues muchas veces estas profecías eran casi inmediatas, ¿no? Pues cuando anuncia el milagro que iba a hacer en octubre, y luego ese milagro, pues 3 meses después, sucede, ¿no? O sea que tenemos ejemplos de sobra. Y perdonad que cuente otro, que me he acordado ahora. La Virgen se aparece, y son apariciones reconocidas por la Iglesia, en Quibejo, en los años 80. Quibejo es una ciudad de Ruanda. Y en estas apariciones, la Virgen, una de las cosas que dice, o que hace ver a los videntes, es que habría ríos de sangre, fuego ardiente, hombres matándose entre sí, y un enorme pozo donde mucha gente estaba a punto de caer. 12 años después es la masacre, la cruenta guerra de Ruanda, que la Virgen pues había predicho solo 12 años antes, ¿no? Entonces vemos que es otro ejemplo muy claro de que las profecías que la Virgen había anunciado se habían cumplido. Sí, lo que pasa es que también yo creo que la gente se espanta mucho con otro tipo de profecías que de por sí impactan más, ¿no? Por ejemplo, me viene a la cabeza la Salet, que también están reconocidas por la Iglesia. Claro, ahí da unos mensajes bastante fuertes, ¿no? Como decir, pues que Roma perderá la fe y se convertirá en sede del anticristo. Claro, esto lo oye uno y dice, uff, madre mía, ¿no? Que no me pille. O cuando habla de ciudades que pueden quedar sepultadas bajo el mar, y eso dicho hace tantos años, ¿no? Y además, la aparición de la Salet es una que impacta mucho porque se aparece primero llorando la Virgen. Bueno, hemos visto que lo que dice la Virgen se cumple, pero como bien decías, está supeditado, depende de nuestra conversión. Es como en Nínive, ¿no? Al final, si nos convertimos, pues todas esas cosas no pasarán. El problema es que muchas veces no nos hemos convertido y, como hemos visto, pues han ocurrido esas desgracias, que son desgracias también con las que el Señor nos corrige con amor para que enderecemos nuestro camino, igual que pasaba en el pueblo de Israel. Yo creo que también lo que nos pasa en este aspecto es que cuando vemos una aparición de estas tan catastrófica, a nuestra razón humana como que no le entra eso. Es como, no puede ser, ¿no? No pensamos que eso pueda ocurrir, pero al final nosotros no tenemos mucha información. De hecho, diariamente pues juzgamos sin conocer toda la información. Por ello creo que debemos de pensar que Dios conoce todo y al final Él habrá pensado todos los caminos o qué es lo mejor que puedo hacer para que se salve el mayor número de personas. Igual igual no. Si bien lo ha dicho la Virgen en tantas apariciones, igual tiene que venir un castigo para que despertemos y para que no se pierdan tantas almas. Entonces yo creo que tenemos que ser conscientes de que Dios conoce todo y ser humildes y decir, pues mira, si Dios ha dicho esto, realmente es que tiene que pasar así. Y es que la Virgen, por ejemplo, mostró el infierno a los niños de Fátima. Quiere decir que ahí ya no hay vuelta atrás. Entonces, parece que nos da más miedo los castigos o los desastres o los peligros que podamos vivir o sufrir en vida que no la perdición, que al final de ahí ya no hay vuelta atrás. Y eso es lo que nos debería dar miedo de verdad y movernos al arrepentimiento. Si no, pues es que entonces es lo que hemos dicho. Ya puede, como decía al rico Epulón, ¿no? Ya puede aparecerse un ángel delante de la gente que si no creen en las cosas más sencillas y más claras, pues tampoco van a creer, aunque se les aparezca un muerto, ¿no? Sí, y yo creo que también lo que estamos viendo en la Iglesia, en la sociedad hoy en día, va en esta línea, ¿no? De que no queremos oír hablar de catástrofes,
de castigos, de no, todo está bien, la iglesia está en una primavera, el Espíritu Santo se derrama. Y claro, esto contrasta mucho con lo que nos ha dicho la Virgen de estos tiempos. Y es como ahora se habla, pues eso, de que el infierno está vacío o de directamente que no existe. Se cuestiona si Judas está en el infierno, por ejemplo, y teniendo pues la escritura, yo creo que es Jesús mismo en el Evangelio quien más veces menciona el infierno, ¿no? Y luego la Virgen viene y nos lo confirma, y de hecho enseñándoselo a los pastorcillos. Y hay otros tantos ejemplos de santos que han tenido visiones que también, pues creo que Santa Teresa de Jesús, pues también le enseñaron el sitio que estaba guardado para ella en el infierno, ¿no? Y dentro de todo esto, pues aparte de ciertos nombramientos con pasados dudosos en según qué sitios de la iglesia o de institutos, o creo que tenías, Dani, por ahí pues los últimos nombramientos en materia de Mariología, y a mí me impactó mucho. Leí pues una frase que habían dicho de que si las apariciones hablan de catástrofes, pues que no hay que creerlas, ¿no? No sé si puedes ampliarme esto y ver un poco, porque no sé entonces qué podemos hacer con la Salet, con Lourdes, con Fátima, con Akita y con muchas más. Pues sí, no es precisamente un cualquiera, es el presidente de la Pontificia Academia Mariana, es decir, y está considerado dentro de la Iglesia como una de las personas que más sabe sobre la Virgen, sobre la Santísima Virgen, lo cual creo que eso agrava todavía más estas declaraciones que dijo, en el que dijo eso, que si las apariciones hablan de castigos de Dios, pues son absolutamente falsas. Y en este contexto, hoy pues estamos en mayo de 2024, se sabe o se espera que en los próximos días o semanas salga un documento que cambie, digamos, los criterios que estudia la Iglesia a la hora de determinar si una aparición es verdadera o no, lo cual es de temer que probablemente sean unos cambios que vayan en esta línea, porque al final pues esta persona es la que está, digamos, encargada de revisar y establecer estos criterios. Normalmente la Iglesia pues ha tenido siempre, pues desde hace ya varias décadas, ha seguido unos criterios fijos y que pues son, por una parte, criterios positivos y criterios negativos. Los positivos pues es primero que haya certeza de que ese hecho ha ocurrido, y para ello pues se hace una investigación rigurosa y se estudian pues también, digamos, las circunstancias que la rodean, ¿no? Pues desde las circunstancias personales o las cualidades personales del vidente o de las personas que han presenciado esa aparición, su rectitud de vida, su sinceridad, su docilidad a la autoridad eclesiástica, y pues también sobre la revelación en sí, ¿no? Pues si tiene algo contrario a la fe o no, o si pues también pues los frutos, ¿no? que pueda derivar, frutos espirituales, si hay conversión, si hay testimonios de caridad, si hay espíritu de oración, ¿no? en esas apariciones. Y también pues se evalúan criterios negativos, que es pues si hay errores manifiestos o errores doctrinales que se atribuyen a Dios o a la Virgen. Esto obviamente no puede ser que una aparición contradiga algo revelado. Y bueno, pues si hay en ese entorno pues actos morales graves, o si hay alguna enfermedad psíquica que pueda afectar al raciocinio de la persona. Quiere decir que la Iglesia ha sido muy cuidadosa siempre a la hora de establecer qué criterios se tienen en cuenta para saber si una aparición es verdadera o no. Esto parece que ahora se quiere cambiar en la Iglesia, y como hemos dicho, pues no parece que los criterios vayan a ser justos o vayan a ser en consonancia con lo que la Iglesia ha estado teniendo en consideración a lo largo de su historia. Si nos vamos a la revelación pública, que es la Biblia, vemos, y creo que también lo dijimos en nuestro programa sobre los profetas y las profecías, en el Antiguo Testamento los profetas que decían cosas buenas eran los malos, o sea, los profetas de verdad, exacto, los falsos. Los profetas de verdad los que avisaban de castigos, porque si no, ¿para qué va a venir un profeta? Para decir cosas buenas. O sea, si fuéramos bien, no necesitaríamos profetas que nos dijeran vais bien, o sea, simplemente seguiríamos nuestro camino y Dios nos llenaría con gracias y con dones y tal. Pero claro, los profetas surgen porque la Iglesia o el pueblo de Dios va mal.
Entonces hay que reconducirlo porque es lo que al final el propósito de nuestra vida es salvar nuestra alma. Entonces, si estamos viviendo una vida que no nos va a permitir eso, pues Dios se tiene que mandar a sus profetas para decir, oye, que estáis yendo mal y si seguís así es que va a ser una catástrofe esto. Sí, al final, pues negar esto, ¿no? El negar que las profecías son una advertencia, pues es la obra del demonio, hay que decirlo así claramente, porque el demonio es el que no quiere que haya esa conversión. Entonces, todos los obstáculos que encontremos que se pongan a las verdaderas revelaciones de la Virgen, al final pues son trampas que el demonio pone para que todo lo que hemos comentado, ¿no? De poner en duda, a ver si esto sí se cumple, esto no. O sea, al final, y especialmente en las que han sido reconocidas por la Iglesia, todas las dudas que se quieran poner, todos los obstáculos, todo lo que se haga para impedir que ese mensaje llegue, y la realidad es que la mayoría de los mensajes que la Virgen ha dicho en sus apariciones no se conocen. Se conoce un poco Fátima, un poco Lourdes, pero hay muchas... Akita, pues seguro que muchas de las personas que nos están oyendo no saben qué mensaje dio la Virgen en Akita y son apariciones aprobadas, ¿no? Entonces, creo que hay que tener también en cuenta, ¿no? Que para ver también valorar la importancia de las apariciones es que el demonio va a estar detrás para sembrar la duda, ¿no? en todos nosotros, y pues que no sigamos ese camino de conversión que nos lleva al cielo. Y también hablando de esto que has dicho, Dani, del ataque del demonio, a mí hay una cosa que me hace pensar en que las apariciones son realmente ciertas. Y es que tanto Fátima y otras apariciones han sufrido una persecución muy grande, tanto las apariciones como los videntes de dichas apariciones. Y precisamente esto es lo que me hace pensar que son verdaderas, porque también Jesús lo dice en el Evangelio: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Entonces, precisamente, yo creo que esto es importante, ¿no? Que al final el demonio está siempre presente, atacando a todo aquello que es de Dios, y precisamente esto me hace pensar que son verdaderas. Pues nada, estaremos atentos a ver si salen documentos al respecto. A los oyentes, muchas gracias por habernos escuchado y nada, no olvidéis compartir este podcast con vuestros familiares y amigos, cualquier persona a la que le pueda ayudar. Os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube, que vamos a ir publicando también en nuestra web pues más contenido sobre estos temas. Tenemos pendiente pues escribir sobre estos temas del infierno, sobre si existe o no. Iremos analizando algunas apariciones también. Así que nada, os invitamos a estar suscritos. Y nada, de nuevo muchas gracias y nos vemos en la próxima.